¿Por qué crees lo que crees? ¿En qué está sustentada tu creencia? ¿De qué manera puedes compartir esa creencia con otros? Nosotros como latinoamericanos tenemos muchas creencias o mitos o leyendas que nos han compartido cuando hemos crecido en diferentes lugares de Latinoamérica o aún aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, ¿quién no ha escuchado de La Llorona, ¿no? Que supuestamente todavía existe? ¿Quién no le han dicho que el cucuy viene en la noche y que te va a agarrar los pies porque si no te portas bien y si no te duermes va a venir el cucuy? Otros creen en el mal de ojo, otros creen todavía en barrer con el huevo, en fin, en muchas cosas de esas. Nosotros como creyentes no creemos en mitos ni en leyendas, creemos en la palabra de Dios, creemos en ese legado que el Señor nos ha dejado. Y como discípulos y discípulas de Cristo, hemos adoptado un estilo de vida, empoderados por el Espíritu Santo y siempre trazando bien la palabra de verdad. Hay una diferencia entre una herencia y un legado. Por ejemplo, una persona que recibe una herencia no ha hecho nada por ella. Si recibiste algo de tu padre o de tu abuelo, te fue heredado porque tienes el mismo apellido y porque naciste en la misma familia. Sin embargo, un legado es algo que se transfiere, es algo que se comparte, es una transferencia de vida. Pablo tuvo muchos discípulos, entre ellos tuvo a un discípulo amado, aquel discípulo en el cual él transfirió mucho de su vida y es Timoteo. Y vamos a ver un versículo de partida en esta corta reflexión acerca del legado que tenemos como creyentes, como discípulos y discípulas de Cristo. Lo encontramos en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 16. Dice: ten mucho cuidado de cómo vives y de todo lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y de la salvación de quienes te oyen. Hay otra versión que dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vemos que este versículo nos habla de aquel legado que tenemos como discípulos de Cristo. Hay una historia que debemos contar. Pero ¿cómo vivir nuestra historia de una manera benéfica? Hay 3 mandatos y 2 promesas en este simple versículo para vivir nuestra historia de legado. El primer mandato que vemos aquí es mantener un buen ejemplo, un buen testimonio. Dice: ten cuidado de cómo vives. El apóstol Pablo habla de tener cuidado de nosotros mismos, en otras palabras, de nuestro testimonio. Nadie va a cuidar nuestro testimonio más que nosotros mismos. Al hablar de testimonio no nos referimos en el término legalista o religioso, hablamos de aquel crecimiento espiritual. Hablamos de aquella esencia que nos ha sido dada por medio de la nueva esencia del Espíritu Santo y por medio de la palabra que está renovando nuestras acciones, nuestros pensamientos. Dice: ten cuidado de cómo vives. Es decir, debemos tener esa alerta todos los días en nuestra vida. El Señor Jesús lo vivió en su vida todos los días. Él estuvo en oración, Él estuvo en ayuno, Él estuvo comprometido con su Padre. El apóstol ya venía aconsejando a su pupilo Timoteo, y en 1 de Timoteo capítulo 4, versículos 12 y 14, hemos escuchado estas palabras donde dice: no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un buen ejemplo para todos los creyentes en todo lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Hasta que yo llegue, dedícate a leer las Escrituras a la iglesia y a animar y a enseñarles a los creyentes. No descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. ¿Qué estaba pasando aquí? Bueno, ¿cómo somos un buen testimonio según estos versículos? En lo que decimos, somos un buen testimonio. En las acciones, mostrando amor, fe y pureza, estudiando la palabra de Dios, animando a otros y no descuidando lo dado por Dios, entregándose de lleno a todo, de todo corazón. Por eso todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, lo debemos hacer para el Señor. Estos son consejos que al parecer son muy sencillos, pero sin el poder del Espíritu Santo no lo podemos hacer.
En 1 Corintios, capítulo 10, versículo 23, dice: ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. Así que debemos tener cuidado en la manera como vivimos. El segundo mandato que vemos en este simple versículo es enseñar correctamente, es decir, la doctrina. La ortodoxia, la manera como nuestro dogma lo adoptamos, tiene que influenciar nuestra ortopraxia, la manera como practicamos nuestra vida cristiana. Ten cuidado de lo que enseñas. Tener cuidado de lo que enseñamos es vital en nuestra vida. Tanto las enseñanzas prácticas de principios y valores como las enseñanzas bíblicas. ¿Pero qué es la doctrina? Bueno, según el diccionario, es la enseñanza que se da para la instrucción de alguien. Es un conjunto de ideas u opiniones religiosas, filosóficas, políticas, sustentadas por una persona o por un grupo. Nosotros no tenemos opiniones sustentadas y filosofías sustentadas por nosotros mismos. Nuestra fuente de doctrina viene de la palabra viva de Dios, que es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de los pensamientos, discerniendo allí hasta las intenciones del corazón. En otras palabras, este es el conjunto de enseñanzas que sustentan nuestras creencias fundamentales. En 1 Timoteo capítulo 4, el apóstol sigue dándole algunos consejos a su discípulo. Versículo 6, dice: Timoteo, si les explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de fe y la buena enseñanza que has seguido. No pierdas el tiempo discutiendo sobre las ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de esto, entrénate para la sumisión a Dios. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Esta declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. El versículo 11 dice: enseña estas cosas e insiste a que todos las aprendan. Debemos entender la importancia de la palabra de Dios. El mismo Señor Jesucristo lo dijo en Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios es la historia de amor más especial para cada uno de nosotros. Hay solo una historia y esta es revelada en la Biblia y nosotros somos parte de dicha historia, de dicho legado. Ahí en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en toda justicia. Creemos que toda la Biblia es la palabra inspirada por Dios por medio del Espíritu Santo para que el hombre conozca sus designios. Así que si tú quieres conocer más de Dios, conoce su palabra. Creemos que la Biblia es la revelación escrita de parte de Dios y es absoluta, es inerrante, no tiene error alguno y es veraz. No hay ningún tipo de falacia ni de mentira en la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer con la palabra de Dios? Bueno, la exhortación de Pablo a Timoteo es la siguiente. Dice, hasta que yo llegue, versículo 13 del capítulo 4, dice, dedícate a leer las Escrituras a la iglesia y a animar y a enseñarles a los creyentes. Debemos leer la palabra de Dios, debemos meditar la palabra de Dios, pero también debemos aplicar la palabra de Dios. Estas conferencias, los estudios, los devocionales, los seminarios y demás nos ayudan al conocimiento, pero también nos deben ayudar a la práctica en nuestra vida diaria. El mandato 3 es permanecer firmes. Nos habla de la persistencia. Dice, mantente firme en lo que es correcto. Y la palabra aquí es que debemos ser como una columna fuerte, que cuando vengan los vientos, cuando venga la dificultad, la palabra de Dios nos sostiene. El permanecer firmes es un mandato en esta instancia. Dice, presta suma atención a estos asuntos, entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. Hay un esfuerzo, hay un avance que se hace cuando nosotros estamos siendo arraigados en la palabra de Dios. Sin estar arraigados en la palabra de Dios no podemos avanzar, no podemos ser sostenidos en medio de la prueba y la dificultad y mucho menos vamos a discernir cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta.
el creyente, discípulo y discípula, debemos persistir en la enseñanza firme de la fe. Por eso en Hebreos, el capítulo 10, versículo 23 al 25, dice: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en Dios, porque su promesa se cumplirá. Dice: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino que animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Debemos mantenernos firmes. ¿Cómo podemos motivarnos unos a otros? Bueno, realizando actos de amor, dice aquí la palabra de Dios, y realizando buenas acciones. Y vamos a ver las dos promesas de este versículo, las dos promesas para el creyente. Dice la promesa número 1, la bendición personal, dice: por el bien de tu propia salvación, Timoteo. En este caso para Rolando, en este caso para ti, pon tu nombre ahí. Dice: por el bien de tu propia salvación. Nuestra historia a nivel personal será bendecida. La promesa es implícita en este pasaje. La vida del creyente es bendecida cuando procura mantener un buen ejemplo, estudiar la palabra y perseverar en la fe. No hay otro camino. Simplemente de acuerdo al apóstol Pablo, a su pupilo Timoteo, le está diciendo allí estas palabras y le recuerda lo que le ha dicho en el capítulo 1, donde le dijo: pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Dios nos ha escogido para que vivamos una vida en plenitud de gozo y en autoridad, solamente dependientes de Él. Pero hay una segunda promesa. Dice: no solamente es una bendición personal, sino que hay una bendición para otros. Dice: y de las que te escuchan. Hay otra traducción que dice: y la de quienes te oyen. Las palabras que compartimos y cómo vivimos impactan la vida de los que están alrededor de nosotros. Recuerdo, y termino con esta ilustración, de una hermana que decía que no podía servir a los demás porque no podía hablar bien. Simplemente cuando quería compartir de su fe no lo podía hacer. Un día comenzó a orarle al Señor y le pidió: oh Dios, ayúdame a ser de bendición a otras personas. Ella comenzó a escribir unos poemas muy simples, pero de su corazón muy profundos, y los comenzó a compartir. Ella vendía cosas en la calle y comenzaba a compartir poemas con los productos que vendía. Un día una persona llegó a comprar simplemente una caja de chicles, y cuando le dio este poema, esta persona leyó este poema acerca del duelo, porque esta mamá había perdido a un hijo. Acababa de perder su cliente a otro hijo también, y en ese momento el Espíritu Santo tocó a esa persona, cayó en lágrimas. Y en ese momento, después de 5 años de escribir poemas simples, ella vio que pudo su vida bendecir a otros. Así como esos, hay muchos testimonios de los que me están viendo el día de hoy. Simplemente al recibir ese legado, esa historia, la podemos transferir a otros. La pregunta final es: ¿cómo puedes ser parte de la historia de Dios hoy y transferir tu legado a otros? Dependamos de la gracia de Dios para poder mantener un buen testimonio. Que otros vean y digan: yo quiero lo que esa persona tiene. Enseñemos, meditemos y apliquemos la palabra de Dios. Pero también debemos permanecer en la carrera por medio de la fe. Debemos permanecer en esa carrera. Si quieres tirar la toalla, no lo hagas. El Señor te recuerda el día de hoy: yo estoy contigo, yo soy quien te sustento, yo soy quien te levanta. El Señor te está diciendo el día de hoy: te doy una nueva oportunidad. Pero sobre todo, debes pensar siempre: no solamente quiero dejar una herencia, sino quiero dejar un legado. El apóstol Pablo lo dejó a Timoteo, Timoteo lo dio a otros que en su efecto enseñaron a otros, hombres fieles y mujeres, y nosotros lo recibimos. Y la pregunta es: ¿lo estamos haciendo nosotros? Oremos. Dios, no somos portadores de cualquier cosa. No solamente nos has dado una herencia a través de Cristo, sino que nos has dado también, Señor, un legado
que podemos transferir. Señor, y en esta conferencia del Gran Mandamiento y la Gran Comisión, no queremos omitir dicho legado, sino pedimos sabiduría para ser empoderados todos los días y con simples actos como un testimonio, como una meditación de tu palabra o como un accionar de acuerdo a la santidad que proviene del Espíritu Santo y de la palabra, podemos ser de bendición a otros. Pido, Señor, que en esa tarea no lo hagamos haciendo caso omiso a las Escrituras, sino empoderados a través del Espíritu y siempre guiados por las Escrituras. Y que nos sorprendas, oh Dios, para que no solamente dejemos una herencia, sino un legado que tú nos has dado. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.